Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Christopher Martínez Martínez, soy de la carrera de Políticas Públicas de el trimestre número 2, UEA número 2, y pues em, hago este video para hacer un análisis sobre la lectura número 1 de la semana 8 que es sobre el autor Charles Montesquieu y su, y su, y su obra El espíritu de las leyes, el libro uno 2 y 3 uno 2 y 4 perdón. Bueno, eh, hoy quiero hablarles de la lectura, no solo es un fundamento para entender el pensamiento político moderno, sino que también marca el nacimiento de una idea que damos por sentada hoy, la separación de poderes. Me refiero al espíritu de las leyes. Charles Montesquieu y la particular a los libros uno 2 y 3, que son el corazón teórico de su obra. Montesquieu no solo fue uno de los grandes pensadores de la Ilustración, sino que también fue jurista brillante, un comparatista antes de tiempo y alguien que entendió que las leyes no solo son universales, sino que dependen de la historia, la cultura, la geografía y el tipo de gobierno. En este video voy a contar ideas centrales que aparecen en estos tres libros. Esta tipología construida de Montesquieu y su forma de entender las leyes y el poder siguen siendo relevantes en nuestras democracias contemporáneas. Bueno, eh, como primera idea, el libro uno de las leyes en general, Montesquieu arranca el espíritu de las leyes, perdón, con una afirmación poderosa. Las leyes en su significado más general son relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas. ¿Qué quiere decir con esto? Que las leyes no son arbitrarias, no son un capricho de los legisladores, son expresiones de orden y racionalidad, de una racionalidad profunda entre los elementos de una sociedad. Y eso cambia todo, porque si las leyes derivan de la naturaleza de las cosas, entonces cada tipo de sociedad debe tener leyes distintas, adaptarse a su historia, su moral, su geografía, su clima y su religión económica. Por ejemplo, una sociedad comercial no puede tener las mismas leyes que una sociedad guerrera. Un pueblo que vive en una isla húmeda no puede tener las mismas costumbres que otro que vive en un desierto. Una monarquía no puede regirse por los mismos principios que una república. Y esto me pareció fascinante porque Montesquieu cree que en recetas universales para él las leyes deben de ser adecuadas a su contexto. Lo llama espíritu de las leyes, porque no basta con mirar el texto jurídico, hay que entender el espíritu que lo anima, el alma social que lo sostiene. Esto lo convierte en uno de los primeros pensadores relativistas institucionales, no para justificar abusos, sino para exigir comprensión antes de juzgar. Libro 2. Las leyes que derivan directamente de la naturaleza de gobierno. El libro 2 de Montesquieu se mete de lleno en la tipología de gobiernos. Aquí introduce una idea más influyente. Cada forma de gobierno tiene un principio que la anima. Para él hay tres formas puras de gobierno, que sería la república, que puede ser democrática o aristocrática. 2. La monarquía, donde el poder está en un solo individuo, pero está limitado por las leyes. 3. El despótico, perdón, donde solo un hombre gobierna sin ley ni regla, solo regla por su voluntad.
y cada forma se sostiene por un principio interno, perdón. La república se basa en la virtud ética como amor a la patria, al ambiente común y al sacrificio individual. La monarquía se basa en el honor, es decir, el resto al rango, el estatus a la jerarquía y la jerarquía. El despótico se basa en miedo, porque cuando hay ley solo queda temor al castigo. Esto me parece eh, revelador. Montesquieu no solo clasificaba los gobiernos por su forma, sino por el afecto moral que los hacen funcionar. Y esto tiene implicaciones enormes porque si el principio moral se debilita, el gobierno se degenera. La república se vuelve anarquía si se pierde la virtud. La monarquía se vuelve arbitraria si se pierde el honor. Y el despotismo, bueno, ahí no todo depende del capricho del déspota, perdón. Entonces, la clave para que un régimen funcione es solo su estructura, sino su alma moral. Y eso me hizo pensar, ¿cuál es el principio que sostiene nuestras democracias actuales? ¿La virtud cívica, el interés o el miedo? Libro 4. De las leyes que se derivan del principio de los gobiernos, en el libro número 4, Montesquieu desarrolla una idea más compleja. Las leyes no solo reflejan el tipo de gobierno, sino también deben reforzar el principio moral. Es decir, si una república se basa en la virtud, sus leyes deben de fomentar la participación, la igualdad, el amor a la patria. Si una monarquía se basa en un honor, en sus leyes deben de reforzar las distinciones sociales, las cortesías, el respeto a la nobleza. Y si un despotismo se basa en el miedo, las leyes simplemente deben ser temibles, simples, arbitrarias y servarantes. Esta idea coherencia entre forma de gobierno y principal moral y leyes me pareció brillante porque no solo obliga a mirar instituciones, sino también las pasiones sociales que las sostienen. Me hizo pensar en muchos problemas actuales, por ejemplo, cuando una democracia fomenta el individualismo externo, la apatía, la corrupción no está socavando su propio principio. Cuando es un régimen se dice democrático, pero criminaliza la deslegislación, no se acerca al despotismo aunque haga elecciones. Cuando las leyes están tan desconectadas del espíritu cívico, no estamos en un régimen fomental democrático, pero espiritualmente disfuncional. Y pues, número 4. La separación de poderes, adelanto necesario. Aunque la separación de poderes aparece claramente en el libro número 6, ya que estos primeros libros de Montesquieu preparan el terreno porque si el despotismo es régimen del poder sin límite, entonces la solución es clara, dividir el poder para que nadie se concentre en todo. Perdón. Y para eso se necesitan leyes que limitar el poder, ciudadanos que vigilen a los gobernantes, instituciones que se equilibren entre sí. Montesquieu no promete una fórmula exacta. Él observa, compara y analiza, pero deja claro que el gobierno más libre no es el que deja hacer, sino el que impide que alguien haga todo. Y esto me parece excepcional hoy, en un tiempo donde hay muchos líderes que buscan concentrar todo el poder en nombre del pueblo, de la eficiencia o del orden. Montesquieu nos recuerda que sin frenos no hay libertad. 5. Contexto histórico y vigencia actual. Montesquieu escribe en el siglo número 18, antes de la Revolución Francesa, que en una monarquía todavía absolutista,
pero su pensamiento va mucho más allá de su época, porque no está escrito en un manifiesto, sino en una teoría general del derecho, del poder y de la cultura política. Él observa distintos regímenes en Inglaterra, Roma, Parisina, Esparta, Venecia y extrae principios generales. No quiere imponer un modelo único, sino entender cómo funcionan las sociedades. Y eso lo hace profundamente actual, porque hay también vivimos en un mundo donde hay muchas formas de gobierno, donde la democratización convive con el autoritarismo, donde las leyes pueden ser un instrumento de justicia o de opresión. Montesquieu nos da herramientas para juzgar las leyes en relación con el tipo de gobierno, el principal moral que lo anima y el grado de libertad que garantiza. 6. Mi reflexión personal. Bueno, como reflexión personal yo tengo que esta lectura me dejó muchas cosas. Primero me hizo ver las leyes como las leyes no son neutras, no exige el vacío, siempre expresa una visión del mundo, un modelo de poder, una forma de vida. También me hizo pensar cuán lejos de tener régimen de donde las leyes fomentan la virtud cívica, hoy muchas leyes preceden hechas para proteger intereses particulares, para sostener privilegios o para tener status quo. Y los demás, y lo más inquietante, me di cuenta, el espíritu de nuestras leyes actuales muchas veces es contradictorio. Defiende la libertad, pero permite la conservación del poder. Habla de la desigualdad, pero consolida las desigualdades estructurales. Promueven la participación, pero castigan la protesta. Montesquieu nos da una respuesta fácil, pero así nos obliga a mirar más allá del texto legal, a preguntarnos qué espíritu anima nuestras leyes, qué principios promueven y qué pasiones cultivan. Y eso, para mí es una herramienta poderosa para pensar políticamente. En conclusión, para cerrar quiero decir algunas ideas clave que aparecen en el libro 1, 2 y 4. El espíritu de las leyes. Las leyes deben entenderse como relaciones necesarias, no como mandatos arbitrarios. ¿Qué quiere decir esto? Que más que un deber ético, tiene que ser un deber moral. Cada tipo de gobierno tiene un principio moral que lo sostiene, virtud en la república, honor en la monarquía, miedo en el despotismo. Las leyes deben de ser coherentes en ese principio, reforzando la no arbitrariedad. Un gobierno sin límites tiende al despotismo, por eso al- a la división de poder es clave para la libertad. No basta con tener leyes, hay que analizar el espíritu que las anima. Montesquieu nos enseña que la libertad no depende solo de las intuiciones, sino de la cultura política que la sostiene. Y no hay leyes justas sino ciudadanos virtuosos, ni republicanas sanas sin participación activa. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá y si te gustó el análisis, suscríbete, deja un comentario y compártelo. Da like y muchas gracias. Me gustaría antes de terminar, me gustaría saber este las respuestas de las siguientes preguntas y que me las dejaras en los comentarios. ¿Sentiste que en las leyes en tu país se expresan el principio de la libertad? ¿Qué tipo de gobierno crees que tenemos realmente más allá de las etiquetas? ¿Y cómo describes el espíritu de las leyes que rigen tu vida cotidiana? Y bueno, esas serían las tres preguntas que me gustaría que contestaras al final en los comentarios. Agradezco tu presencia en este video y te doy las gracias por tu atención. Y como siempre te deseo un lindo día, una linda tarde, una linda noche, dependiendo de en qué horario estés viendo el video. Muchas gracias por tu atención
y pues que tengas un excelente día.